Hola a todos, mi nombre es Erika Yulisa Ávila Bustillo. El día de ahora les hablaré sobre la clasificación del tipo penal, pero antes es necesario definir qué es el tipo. Según Zaffaroni, el tipo es un instrumento legal lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, el cual tiene como función la individualización de las conductas humanas penalmente relevantes en razón de estar penalmente prohibidas. Como sabemos, la clasificación del tipo dependerá siempre de las condiciones especiales que cada uno de estos tiene o presenta. Así que sin más que abordar, empezamos con las clasificaciones. Los tipos penales básicos o fundamentales son aquellos que se describen de manera general, es decir, describe una conducta simple que daña un bien jurídico tutelado. Ejemplo de ello puede ser el artículo 148, el cual hace referencia a la privación de la libertad, el cual expresa literalmente: el que privare a otro de su libertad individual será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Podemos observar que claramente se realiza una descripción de una conducta de manera general, puesto que no se especifica de qué manera se podrá realizar dicha privación. Sin embargo, de manera simple nos establece cuál será el bien que se está afectando con determinada acción, en este caso la libertad de la persona, aunque también podría prestarse a entenderse como un tipo compuesto, en razón que se tome a consideración distintos aspectos en el que se podría entender que no solo se está afectando la libertad, sino que posiblemente también la vida de esta persona. En cuanto a los tipos derivados o agravados, podemos decir de que estos son independientes de los tipos básicos, ya que estos se refieren a aquellos tipos que, además de tener el tipo base, contienen otras descripciones que van a modificar el tipo fundamental. Por tanto, y por esa razón se dice que son independientes de los tipos básicos. Un ejemplo que podríamos utilizar para este tipo es el artículo 159, inciso 1 del Código Penal, el cual está relacionado a la violación en menor o incapaz, en el que se agregan otras descripciones digamos, a la acción humana que está típicamente como delito, y el cual el artículo dice literalmente: el que tuviera acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad o con otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 14 a 20 años. Podemos evidenciar que es necesaria la coacción y que las circunstancias de la víctima juegan un papel fundamental, es decir, que se le agrega descripciones más a este tipo penal. En cuanto a los especiales o autónomos, siempre se refiere a la lesión que se puede configurar sobre un bien, en el que juegan un papel fundamental las circunstancias que podrían ser aspectos modificables para las conductas, sean estas como agravantes o atenuantes. Un ejemplo claro que podemos utilizar es el homicidio piadoso, el cual está en el artículo 130 del Código Penal, el cual establece: el homicidio causado por móviles de piedad con el fin de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos será sancionado con prisión de 1 a 5 años, siempre que concurran los requisitos siguientes, ya sea que el sujeto activo estuviera ligado por algún vínculo familiar, amistad íntima o de amor con el enfermo. Es decir, de que en este caso se le agregan elementos a la figura autónoma. En este caso sería un atenuante. Los subordinados o complementarios. Estos se integran cuando a la figura fundamental se le añaden otros elementos, pero contrario a la anterior clasificación, es decir, a los especiales, no se forma un nuevo tipo autónomo, sino que prevalece el mismo, dando lugar así las circunstancias agregadas a la penalidad, ya sea que se aumente o se disminuya, por lo que pueden ser cualificados o privilegiados. En este caso, el homicidio, solo se agregarían las circunstancias, tomándolo como ejemplo, ¿verdad? Agravarían la acción. Por ejemplo, lo que establece el artículo 129 del Código Penal, el homicidio agravado. Los elementales o simples. Estos están compuestos por un solo modelo de comportamiento, es decir, por un solo verbo rector. Como por ejemplo está el hurto y el homicidio, en el que como verbo rector podríamos utilizar matare o extorsionare, el que robare, y así sucesivamente. Como ejemplo podríamos utilizar el artículo 128, en el que observamos el verbo matare, que funcionaría como un verbo rector de este tipo. Los tipos compuestos se refiere cuando en una disposición se encuentra una pluralidad de conductas, las cuales pueden ser compuestas o complejos, es decir, cuando dos o más conductas están descritas
que pueden conformar un tipo autónomo cada uno. El ejemplo que podríamos utilizar aquí es el artículo 172, el que habla sobre la pornografía. Aquí establece distintas conductas que siempre irían encaminadas a la realización de un hecho delictivo. Ejemplo, el fabricar, transferir, entre otras, cualquier tipo de material pornográfico. Es decir, que todas esas pluralidad de conductas llevarían siempre a la afectación del bien. En este caso podríamos decir que de la integridad personal de las personas. Los tipos penales en blanco indican aquellos eventos en los cuales el supuesto de hecho se haya consignado total o parcialmente en una norma de carácter extrapenal. El ejemplo que podríamos utilizar aquí es la depredación de fauna protegida, el cual está tipificado y sancionado por el artículo 261 del Código Penal, el cual literalmente dice: el que cazare o pescare especies amenazadas, realizare actividades que impidieren o dificultaren su reproducción, o contraviniendo las leyes o reglamentos protectores de las especies de fauna silvestre, comercializare las mismas o con sus restos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Se dice que la sanción se aumentará en 1/3 del máximo de lo señalado en el inciso anterior, si se tratara de las especies catalogadas en peligro de extinción. Es decir, que aquí podemos observar una norma, una disposición, el cual establece, por así decirlo, criterios que están regulados en otra ley. Aquí podríamos relacionarlo con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.